Hola amigos, me gustaría hablarles de algunos de los mitos que son para mí más interesantes de la historia de México. Yo soy una persona que ha estudiado ingeniería civil, pero siempre le ha encantado la historia y siempre me ha gustado platicar acerca de ella. Y uno de los eventos que me causa o me ha llamado sobre todo mucho más la atención es el hecho de si Don Miguel Hidalgo ha sido el padre de la patria. Y ahorita lo vamos a platicar, vamos a ver cómo fue su vida, cómo realmente tuvo su influencia acerca de lo que pasó en la historia de México. Si queremos conocer la historia de Don Miguel Hidalgo, sabremos que él fue sacerdote, que fue una persona que se consideró muy brillante. De hecho, una de las cosas y la imagen que les muestro aquí es un poco desconcertante, porque si ustedes lo saben, él nunca fue pintado en vida. La imagen que les estoy mostrando a través de la pantalla es una imagen desarrollada en la época de Maximiliano de Habsburgo, cuando fue pintado por primera vez. Solo se sabe que era una persona que era media calva, que tenía nariz aguileña, pero su rostro físico como tal nunca se conoció. Lo ponemos aquí como señal de representación. En su vida, Miguel Hidalgo fue el primero que se levantó en armas el 16 de septiembre de 1810. Ese levantamiento que él hizo no tuvo ningún eco, ninguna finalidad que pudo llevarse a cabo con la independencia de México. De hecho, fue fusilado en Chihuahua en 1811, un año después de iniciado su movimiento. Entonces, ¿por qué creemos que él es el padre de la patria? Los primeros indicios o la forma en la que nos dicen por qué es el padre de la patria fue porque cuando realmente se llevó a cabo la independencia de México en 1821, el 27 de septiembre, con la entrada de el ejército trigarante comandado por el general Agustín de Iturbide, ellos tenían que relacionarse con el pueblo, relacionar su movimiento con una razón o una búsqueda de ellos ser coherentes con la población, ¿no? De demostrar que tenían algo de movimiento libertario pues de las castas que existían en aquel tiempo. Entonces, vieron como que la forma de ligar el movimiento de independencia al movimiento que hizo Miguel Hidalgo, para así lograr llegar a la gente y poder tener un mayor impacto social. Eh, sí, en la historia de Miguel Hidalgo me llaman numerosos aspectos de su vida me llaman la atención. Entre ellos, por ejemplo, les quiero comentar que Miguel Hidalgo, cuando inicia el movimiento de independencia y toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y camina arengando a la gente, lo empiezan a seguir 70,000, 80,000 personas. Sus combates eran de 70,000, 80,000 personas contra ejércitos realistas de 6,000 o 7,000 personas. Pero era un pésimo militar, era un pésimo general, y aún así perdía las batallas. Entonces, él tiene un conflicto con Juan Aldama y Allende, porque en la batalla de Monte de las Cruces, que está muy cerca de la Ciudad de México, él decide no avanzar. Y al no avanzar hacia la Ciudad de México, Allende y Aldama se sienten traicionados. ¿Por qué se sienten traicionados? Porque la independencia es lo que estaban buscando ellos. Ellos querían terminar su movimiento. Pero Hidalgo duda. Nunca se sabrá, nunca se dice por qué realmente él duda en ir hacia la Ciudad de México. Dicen, algunas personas piensan que él tenía miedo de que lo que había pasado en otros lugares, como en Guanajuato, donde había habido saqueos, violencia extrema sobre la población civil, se repitiese en la Ciudad de México. Eso nunca lo sabremos. En ese momento se separan Miguel Hidalgo de Allende y Aldama. Miguel Hidalgo se va a Guadalajara, es donde abole la esclavitud, eso ya había sucedido antes. Se declara Alteza Serenísima en su llamado frenesí. Él dice que sufrió frenesí. ¿Y cómo no tenerlo? Una persona que se imaginan, lo seguía 70,000, 80,000 personas. ¿Cómo no volverse loco, no? ¿Cómo no volverse el líder importante del movimiento? Allende y Aldama no entienden
¿Por qué este señor está cometiendo tantas tropelías? ¿Cuáles eran las tropelías de su milicia? No, él permitía que mataran, que robaran, que saquearan, que hicieran muchas cosas con la población civil o con los mismos combatientes contrarios. Entonces, eso para Allende y Aldama, militares de rango, no lo veían bien, no lo aceptaban y siempre se lo recriminaban a Hidalgo. Hidalgo le decía, dime una mejor manera de conseguir adeptos. Entonces, esa violencia que permitió Hidalgo que sucediera, luego en la batalla de Montes de las Cruces, él decide no ir por ella. Entonces, eso genera que se dé un rompimiento entre ellos. Cuando vuelven a encontrarse, Allende y Aldama, tienen la idea de envenenarlo, de asesinarlo. ¿Por qué? Porque lo ven nocivo para su movimiento. Una de las cosas que se dice acerca de Miguel Hidalgo es, Miguel Hidalgo fue el principal causante de la no independencia de México. ¿Por qué? Porque su movimiento, al ser tan violento, la gente que estaba a favor de la independencia no podía apoyar a tal persona. Entonces, ese fue uno de los problemas que también llevó a cabo a que la independencia fuera negativa. Lo trataron de envenenar, se salvó Miguel Hidalgo, pero lo tuvieron como reo, como preso de su movimiento. Simplemente era una cara visible, pero ya no tomaba órdenes, ya no hacía nada en el movimiento. Fueron capturados y fusilados en Chihuahua. Él, como sacerdote, primero tenía que pasar por un juicio ante la Santa Inquisición, ante las leyes eclesiásticas, para degradarlo de grado de sacerdote. Entonces, una vez degradado, se podía fusilar a la persona. Antes no. En ese lugar en donde se le están dando donde está preso, él tiene un poco de arrepentimiento, creo que se equivoca. Él dice, me volví loco de frenesí. ¿Por qué se volvió loco de frenesí? Esta persona cometió actos que podrían considerarse crímenes de guerra. Entre ellos, mandó matar civiles en Valladolid, hoy Morelia, y en Guadalajara. ¿Qué es lo que hizo? Les pidió que se entregaran a la población civil, y esta población civil se entregó y las mandó matar aún así. Entonces sí cometió varios excesos Miguel Hidalgo, y fue muerto, y él se arrepintió mucho, creo, de lo que mal hizo. Quizás no del movimiento como tal, pero sí de lo que hizo matando gente inocente, esos crímenes que podían considerarse crímenes de guerra hoy en día. Eh, de Agustín de Iturbide, ¿qué hablamos? Agustín de Iturbide siempre peleó con el ejército realista en contra de la independencia. Él nunca proyectó la independencia. Hasta que encontramos a Matías de Monteagudo, este personaje que se ve ahí. Matías de Monteagudo es el inquisidor de la corona española en México. Matías de Monteagudo, ¿qué sucede para la élite de la Ciudad de México? Ocurre la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz es una constitución liberal. Y una constitución tan liberal de aquel tiempo que iba a generar que todas las personas nacidas en territorio español fueran españolas de nacimiento. Iba a quitar las castas. Si eso sucedía, muchas de las personas que eran criollos, españoles, peninsulares, iban a perder su poder. Y entonces no se quieren independizar, no, buscan independizarse, mejor dicho, por esa razón. Entonces, Matías de Monteagudo busca juntar la élite de la Ciudad de México para buscar a alguien que lleve a cabo esa misión. Y esa misión se lleva a cabo por Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, como general realista, como un hombre reconocido por mucha parte de la entidad militar, es el encargado de llevar a cabo el movimiento. No hay muchas batallas, no hay muchos problemas. Para que usted se dé una idea, en México, el 95% del ejército realista había nacido en nuestro país. 5% eran españoles. No había un control suficiente
de la Nueva España como tal. Entonces, Agustín de Iturbide convence a las regiones militares, convence a la gente. Viene el virrey de la Nueva España, don Juan O'Donojú, con el territorio perdido y firma los tratados de Córdoba, con el cual se pone fin a la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821. Muy probablemente Agustín de Iturbide fue mucho más importante para la independencia de México de lo que fue Miguel Hidalgo. Sin embargo, el mito de Miguel Hidalgo es mucho más importante del que nosotros tenemos. Entonces, una de las reflexiones que nos queda o que les permito, que les permito y que les pediría que me dijeran cuál es su opinión, ¿no? ¿Realmente para ustedes eh, Miguel Hidalgo eh, representa lo que el padre de la patria, sus valores? ¿Es un padre de la patria ideal? ¿O realmente lo que hizo Miguel Hidalgo no fue tan importante y fue aprovechado por otras personas? En mi punto de vista, Miguel Hidalgo no es tan importante realmente para la conclusión de la independencia. Es importante en el ideario nacional, en la idea de rebelión, en la idea de un sacerdote que cambiara y que cambió el mundo, ¿no? Que era más idealista, que tenía más virtudes probablemente sociales y mucha más empatía para la ciudadanía que un Iturbide, que no tenía esa cualidad. Muchas gracias por la atención y gracias por escucharme.